El epicentro del envío de cartas explosivas a Pedro Sánchez o a la Embajada de Ucrania estaba en Miranda de Ebro. Un jubilado de 74 años es el principal sospechoso. Ha sido detenido. Buenas tardes. Importante operación policial que ha desgranado el ministro del Interior. Se enviaron en total 6 misivas con material pirotécnico. Eneca Moreno. El detenido se encuentra en el interior de su casa, ubicada en esta calle Clavel, en el número 2 de la calle Clavel de Miranda de Ebro, un piso que está siendo registrado por los investigadores desde primera hora de la mañana. Se espera que salga próximamente. Todos estos hechos tenían un mismo modus operandi o modo de actuación. Es el último adiós a Paloma y a India, la madre y la hija asesinadas en Valladolid. Esta mañana se ha oficiado el funeral. Mientras tanto, el principal sospechoso, aunque sigue en el hospital, ha pasado a disposición judicial. Sandra Vasallo. Ha pasado de la UCI a planta y el juez tiene ahora 72 horas para tomarle declaración y decidir su ingreso o no en prisión preventiva. El Gobierno retoma su idea de eliminar de la Constitución términos anacrónicos como la palabra disminuido. Para la reforma hace falta el apoyo de los grupos. La primera reunión ha sido con el PP. Sergio García. Sí, entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la número 2 del Partido Popular, Cuca Gamarra. El objetivo es modificar el artículo 49 de la Constitución y sustituir el término disminuido por el de persona con discapacidad. Noche muy fría en Castilla y León, con mínimas que han llegado a superar los 10 bajo cero. También nos vamos a tener que abrigar por la tarde. Silvia. Las temperaturas se van a recuperar, pero ligeramente, no nos dejemos engañar, aunque vamos a tener una tarde más soleada, va a seguir haciendo frío y mañana nos vuelve a llegar la nieve. Hoy les hablaremos de la japicracia, también llamada dictadura de la felicidad. Se ha pasado de moda y cada vez tiene menos adeptos. Lo de Mr. Wonderful, lo de todo happy happy, pues es una idea que nos han vendido. Desde primera hora de la mañana la presencia policial ha sido constante en esta calle tranquila de Miranda de Ebro. Se buscaba al autor de las cartas explosivas que recibió el presidente del Gobierno o la Embajada de Ucrania. Son los instantes previos a que los agentes procedieran a entrar en la vivienda. Pocos vecinos de este barrio de las afueras de Miranda se imaginaban que en una de las viviendas se fabricaran esos sobres explosivos. El detenido y principal sospechoso es un jubilado de 74 años, Eneca Moreno, que seguiría todavía dentro de la casa. Así es, sigue todavía en el interior de su domicilio, en el número 2 de la calle Clavel de Miranda de Ebro. Primero fue detenido en la calle y le han trasladado hasta su casa, que está siendo registrada desde primera hora de la mañana. Se le atribuye el envío de 6 sobres con material pirotécnico similar a la pólvora que habría enviado a Presidencia del Gobierno, el Ministerio de Defensa y también a delegaciones de Ucrania en Madrid y Barcelona. Es inminente su traslado, se espera que pase a disposición judicial en la jornada del viernes en la sede de la Audiencia Nacional. Noviembre 2022. Moncloa detecta una carta explosiva dirigida a Pedro Sánchez, pero no se conoce hasta una semana después, cuando salen a la luz nuevos envíos, todos en un sobre como este, contra el Ministerio de Defensa, la empresa de armas Instalaza, las embajadas de Ucrania y Estados Unidos en Madrid y la base aérea de Torrejón de Ardoz. Este último es el que no se desactiva y facilita la investigación. En la calle muchas dudas sobre el caso, mientras el Gobierno descarta elevar la alerta terrorista. No creo que los hechos tengan entidad, al menos por el momento, como para hablar de convocar a la mesa de valoración del nivel de alerta terrorista. A principios de año se abre una nueva línea de investigación con carácter más tecnológico. Se señala a un grupo extremista ruso y previamente sitúan a Valladolid como el origen de las cartas bomba. El saldo, un vigilante de seguridad herido en la embajada de Ucrania y un detenido. Han sido claves para llegar hasta él los restos biológicos en los envíos, así como las características del sobre y los sellos utilizados. Los envíos de estas cartas se están investigando como delito de terrorismo. El detenido tendrá que declarar, por lo tanto, en la Audiencia Nacional. Será el próximo viernes. Sara Ayuso.
Será previsiblemente a primera hora y ante el juez de instrucción número 4, José Luis Calama, que ha dirigido todo el operativo y quien, después de escuchar la declaración del detenido, decidirá en qué situación queda mientras concluye la investigación. Hoy el ministro de Interior ha señalado que esta está muy avanzada y que apunta a un único modus operandi. En cualquier caso, Marlaska ha pedido tiempo mientras avanzan las pesquisas antes de hacer ninguna valoración y ha señalado la operación como un éxito del que estar orgullosos. Vamos a dejar que la investigación se desarrolle, pero ya sabéis que todos estos hechos tenían un mismo modus operandi o modo de actuación. Imágenes muy duras y emocionantes las que hemos visto en el funeral de Paloma e India, la madre y la hija asesinadas antes de ayer en Valladolid. Mientras el supuesto culpable ha pasado a disposición judicial, aunque todavía permanece detenido en el hospital. Hoy la noticia es que ha abandonado la UCI donde estaba ingresado. Sandra Basallo, volvemos contigo. El detenido por el doble asesinato cometido en el Paseo de Zorrilla, donde hoy hay flores y velas en recuerdo de Paloma y de su hija, ha pasado a planta bajo disposición judicial. El juez de violencia sobre la mujer tiene ahora 72 horas para tomarle declaración cuando esté en condiciones y después decidir si ingresa o no en prisión preventiva. Por lo que nos dicen, hoy no es previsible que haya movimientos. 49 mujeres fueron asesinadas en 2022 y la mitad había interpuesto denuncia. 11 de ellas tenían medidas de protección. La delegada del Gobierno para la violencia de género ha anunciado que los primeros excarcelados por la Ley de Libertad Sexual ya están vigilados con pulseras telemáticas. Medida que ha sido cuestionada por algunas personas o por algunos medios u opinadores, sí sirve porque siempre debería estar vigente una orden de alejamiento cuando se excarcela a estas personas. Virginia Barcones ha destacado las ayudas que han recibido las comunidades autónomas del Ejecutivo Central para luchar contra la violencia de género. Castilla y León cuenta con 20 millones, dice, para proteger a las víctimas, que según la delegada se deben utilizar sin dobles discursos. Más de 20 millones de euros ha transferido el Gobierno de España a la Junta de Castilla y León para erradicar las violencias machistas. Por lo tanto, quien sí está aportando recursos a las comunidades autónomas y también a las entidades locales es el Gobierno de España. Nos vamos ahora a la Audiencia Provincial de Burgos, que ha condenado a un sacerdote a 2 años de prisión por agresión sexual. Un acuerdo entre las partes ha permitido rebajar sustancialmente las penas y evitar que el agresor entre en la cárcel. 2 años de prisión por 3 delitos de agresión sexual en grado de tentativa. Es la pena que han pactado las partes para un sacerdote al que inicialmente la Fiscalía pedía penas que sumaban 14 años y 9 meses de prisión. Las partes también acuerdan que no ingrese en prisión siempre y cuando respete la condena de 8 años de libertad vigilada, durante los cuales no se podrá acercar bajo ningún concepto a la víctima, a la que además deberá indemnizar con 6.000 euros. Conoció a su víctima en Madrid en el año 2017 tras administrarle el sacramento de la confesión, y a partir de ese momento el acoso fue constante durante los siguientes años. Este sacerdote se encontraba recluido ya en un monasterio tras un procedimiento canónico. Segundo día de huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia, y estarán así hasta que no se adecúe su salario. Según los convocantes, el paro ha tenido un seguimiento mayoritario en España y también aquí, en Castilla y León. Ana Rayaces. Sí, más de un 60% en la comunidad, incluso en algunas provincias como Soria. El seguimiento de esta huelga indefinida ha rozado el 100%. Son más de 200 los letrados judiciales de la Administración que trabajan en Castilla y León. Sobre ellos recae toda la logística de las oficinas judiciales. Por lo tanto, con esta huelga se han paralizado millones de euros. Se calcula que más de 4.500 millones de euros se han paralizado en indemnizaciones, embargos o pensiones alimenticias. Según los convocantes de esta manifestación, en el día de ayer se suspendieron 10.000 juicios en España.
CESIF se suma en Castilla y León a las protestas que profesionales sanitarios ya han iniciado en otros puntos del país. Convoca una concentración ante los hospitales y los centros de salud el próximo 2 de febrero. Piden soluciones a la saturación en urgencias y el déficit de profesionales para garantizar una correcta atención al ciudadano. Mientras los celadores del Hospital del Bierzo se han concentrado esta mañana a las puertas de su centro asistencial. Reivindican celadores de quirófano para los turnos de tarde y noche. Este personal también demanda igualdad, ya que no se les retribuyen las peonadas que hacen por la ampliación del horario de quirófanos por las tardes. Además, reclaman el aumento de la plantilla de celadores. La Fiscalía General del Estado rechaza rebajar la condena a los casos más graves de malversación y defiende imponer la pena máxima aunque no haya enriquecimiento personal. Así se indica en el decreto emitido hoy por el fiscal general Álvaro Ortiz, que avala mantener las sentencias por malversación a los condenados por el Procés por considerarlas idénticas. Los fiscales del Procés piden por su parte mantener la condena de 13 años de inhabilitación impuesta a Junqueras por malversación y sedición. Adaptar el lenguaje a los nuevos tiempos no es tan sencillo como parece. El Gobierno ha comenzado la ronda de reuniones con los grupos políticos para eliminar de la Constitución un término anacrónico, disminuido. Hoy el encuentro ha sido con el PP. Sergio García. Sí, hoy se han reunido aquí en el Congreso de los Diputados Cuca Gamarra con Félix Bolaños después de que ambos, tanto el Gobierno como el Partido Popular, mostraran su predisposición para cambiar ese artículo 49 y sustituir la palabra disminuido por la de persona con discapacidad. Es cierto que el Gobierno ha extendido esta propuesta al resto de grupos parlamentarios, pero esta reunión con el Partido Popular era clave porque sin sus votos no podría hacerse ninguna reforma en la Constitución. Las primeras reacciones nos llegan desde el CERMI en Castilla y León, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad. Al margen de la lógica satisfacción, recuerdan que esta era una reivindicación histórica y reconocen que las luchas entre partidos han podido retrasar este cambio más de lo necesario. Una modificación de este tipo es complicada única y exclusivamente para un artículo de la Constitución, porque de alguna manera los grandes partidos políticos lo que sí que pretenden es abrir el melón de una modificación de la Carta Magna de la Constitución mucho más amplia, ¿no? Eso evidentemente abriría un escenario mucho más complicado, mucho más complejo, de mucho más trámites y posiblemente, sin lugar a dudas, mucho más largo en el tiempo. Una reforma constitucional exige el consenso de 2/3 del Congreso. En ese proceso, algunos partidos podrían intentar hacer otras modificaciones de la Carta Magna. Sergio García. Sí, eso es precisamente lo que el Partido Popular no quería, que se utilizara esta reunión para que el resto de grupos políticos la aprovechasen e introdujesen otro tipo de modificaciones. PNV ya ha apuntado que su deseo es introducir el derecho a decidir en Euskadi, Ciudadanos a recentralizar las competencias y Compromís la necesidad de recuperar el derecho civil del valenciano. Tanto el Gobierno como el Partido Popular compartimos la necesidad de reformar el artículo 49, de centrar la reforma en el artículo 49 de la Constitución para proteger a las personas con discapacidad y para blindar sus derechos. El Gobierno de Alemania ha confirmado que va a enviar 14 carros de combate Leopard 2 a Ucrania y que permitirá que otros países aporten sus tanques. Ya han anunciado que lo harán Polonia, Noruega y España, aunque de momento se desconoce cómo será este envío. Moncloa se suma a los aliados europeos con críticas entre los socios de coalición y los apoyos parlamentarios. España está siempre dispuesta a colaborar y a cooperar y veremos a ver, dentro del material que nosotros tenemos, pues la necesidad de poder poner a punto algunos de ellos. La paz nacerá negociando y desescalando, y es ahí donde deberíamos encontrar a España. Creo que debería pasar por el Congreso, creo que la diplomacia es imprescindible. Votaríamos que no al envío de armamento de este tipo. No tiene sentido estar a medias. Sí, lo comparto plenamente. Los alcaldes de León y Valladolid se han pronunciado hoy respecto a la propuesta del presidente nacional del PP de que gobiernen los municipios las listas más votadas, aunque no tengan mayoría, sin necesidad de pactar con otras formaciones. Ambos coinciden en que es una propuesta oportunista.
Yo creo que si el señor Feijóo propone algo, lo que debería hacer es proponer que el sistema que rige en los ayuntamientos rigiese para los parlamentos autonómicos y para el Parlamento español, que es donde están los problemas. Que deje a los ayuntamientos tranquilos, que estamos muy bien como estamos. Yo creo que es oportunista, porque imagino que las encuestas que baraja dirá que gana, y entonces para evitar igual socios incómodos propone esto, ¿no? Yo creo que hay que ser más coherente a lo largo de la vida y no solamente en función de los intereses momentáneos que tiene cada uno a hacer propuestas. Si hoy se celebraran elecciones, las ganaría el Partido Popular, según esta encuesta del Instituto DIM para el Diario de León. Alberto Núñez Feijóo superaría así a Pedro Sánchez, pero necesitaría el apoyo de Vox para llegar a la Moncloa. Ningún líder político aprueba, aunque Feijóo aparece como el mejor valorado, por delante de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. Con las encuestas a favor, aunque insuficientes para poder gobernar en solitario, el Partido Popular sigue recuperando perfiles moderados para su equipo. Esta tarde Feijóo va a presentar a Daniel Sirera como candidato a la alcaldía de Barcelona. Se suma a los últimos fichajes, los de Borja Semper o Íñigo de la Serna, ambos próximos en su día a la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Hasta 7 miembros del equipo de Santa María se han incorporado ya al nuevo equipo de Alberto Núñez Feijóo. Íñigo de la Serna, Elías Bendodo, Borja Semper. Una apuesta por la moderación. Si eso dice el CIS, ¿cómo será la cosa? Y el discurso propio. El partido político no es una secta. Que hay quienes en el partido solo sitúan en la recuperación de talento. No es el regreso del sorayismo ni el regreso de la moderación. Pero que puede seguir sumando nombres próximos a la ex vicepresidenta como Alfonso Alonso o Fátima Báñez, como bazas a anunciar antes de las generales. Semper, que dejó la política hace ahora justo 3 años. El clima político en general que en estos momentos preside la política española, evidentemente no es el clima. Para dar un giro a su vida, pero reconociendo que lo que había no le gustaba, llevaba cerca de 1 año hablando con Feijóo. Queremos representar a la gente que quiere que cambie la política en España. A De la Serna le encarga el nuevo programa Marco, que sirva de base para todos los candidatos. Va a ofrecer una alternativa con una visión muy clara del país. Ambos dejan una ocupación más cómoda en la empresa privada para volver a la vida política, porque dicen se sienten plenamente reconocidos en el proyecto de Feijóo. 2023 es año de elecciones autonómicas en la mayoría de las comunidades autónomas. No todas tienen regulado un estatuto para sus presidentes cuando dejan de serlo. 7 no cuentan con ninguna regulación frente a otras que recogen generosos reconocimientos. Castilla y León regula desde 2002 la posibilidad de que formen parte del Consejo Consultivo. Realidades diferentes. Ser expresidente del Gobierno, ya sea nacional o autonómico, no es un cargo sencillo. Ese asunto es espinoso, tanto que hasta 7 comunidades autónomas no tienen aún ninguna regulación para reconocer su papel. La idea es no desaprovechar esa experiencia y que puedan aportar lo que han vivido, ¿no? en determinado tipo de instituciones, ¿no? Cataluña y País Vasco son las comunidades más generosas con sus expresidentes. El expresidente tiene una pensión vitalicia que es el 60% del sueldo, que es una cantidad considerable, son 7.000 y pico euros al mes, ¿no? En Castilla y León, los expresidentes pueden solicitar formar parte del Consejo Consultivo hasta los 70 años, pero con dedicación exclusiva. Si tú estás, ejerciendo de consejero del Consejo Consultivo, no puedes tener otro tipo de actividades, puestos de trabajo, retribuidos o no. De manera que eso es lo que explica, por ejemplo, que no haya muchos expresidentes, en este momento ninguno, en el Consejo de Estado. Si renuncian a formar parte del Consejo de Estado, sí pueden contar con oficina, chofer y apoyo diplomático cuando salgan fuera. En Reino Unido, los ex primeros ministros forman parte de la Cámara de los Lores. En Francia se les nombra senadores vitalicios. En Italia pasan al Consejo Constitucional y en Alemania tienen una indemnización por encima del sueldo que recibían siendo canciller. Desde esta tarde podrán ver circulando por Valladolid los nuevos autobuses eléctricos que acaba de incorporar la empresa municipal. Son vehículos 100% eléctricos, cuentan con la última tecnología y tienen una autonomía de 200 kilómetros. Se cargan por la noche y prestan servicio por el día. Por fuera son más futuristas y por dentro más modernos e inclusivos.
La aviación también camina hacia las emisiones cero. Esta mañana ha firmado una alianza con el Ministerio de Transportes para avanzar en el desarrollo del hidrógeno verde. El acuerdo marca la hoja de ruta para establecer las necesidades de desarrollo, almacenaje, producción y distribución de este combustible para el sector aéreo en España. Una fuente de energía que para la Secretaria de Estado de Transporte será clave para la descarbonización. Hoy la Junta ha reconocido el esfuerzo de 116 empresas en la gestión ambiental durante los últimos 3 años. La segoviana Dirlock ha recibido la etiqueta ecológica europea por sustituir sustancias peligrosas por otras más seguras. Otros premiados han sido Ilunión Lavanderías, en su centro de Valladolid, y Producciones MIC, en León, por someterse de forma voluntaria a auditorías ambientales. Al resto de compañías se les reconoce su esfuerzo para reducir su impacto contaminante. Primero, porque no se quema combustibles fósiles. Segundo, los humos no se tiran a la atmósfera porque se reutilizan. Y tercero, nosotros cogemos electricidad de una fuente renovable. Hemos pasado en cuestión de 5 años a consumir un 40 o un 50% menos en agua, recuperando el agua. De incrementar el coste y la dificultad de gestión para tener ese compromiso medioambiental, pero que se dan cuenta, y cada vez más, y eso es lo que pretendemos, que eso es un factor hoy día de competitividad. 2022 terminó con un incremento de los accidentes laborales en Castilla y León. En total se registraron más de 26.000, la mayoría de ellos leves, pero ha aumentado la mortalidad en un 20%. 51 personas perdieron la vida en el entorno laboral. La mayor causa de esas muertes, casi la mitad, se debe a motivos cerebrovasculares como los infartos o los ictus. Para reducir esa siniestralidad y mejorar la salud de los trabajadores, la Consejería de Empleo ha creado una estrategia de seguridad y bienestar laboral. Las empresas que lo soliciten podrán acceder a una carta de servicios para el cuidado integral de los empleados, tanto físico como mental. Intervendrán psicólogos, nutricionistas o fisioterapeutas según las necesidades de cada puesto de trabajo. Los planes de bienestar generan retornos tangibles e intangibles para las empresas, aumenta la retención del talento, mejora la productividad, reduce los costes sanitarios, genera una población trabajadora sana, motivada y bien preparada para trabajar en empleos dignos y saludables. Sobre el Servicio de Relaciones Laborales, el SERLA, Beganzones, ha insistido en que los servicios públicos pueden asumir sus asuntos. No lo ve así el Consejo Económico y Social, que ha pedido al presidente de la Junta que otra consejería asuma la financiación del SERLA. Unidas Podemos registrará una proposición en Cortes y pide a Mañueco que responda ya a la carta que le ha enviado Yolanda Díaz. De confirmarse la eliminación, la supresión del SERLA, una parte de la legislación laboral y de la reforma laboral quedaría sin aplicación en Castilla y León, algo que es gravísimo, algo que es un auténtico atropello. Hoy es un día especial en Alba de Tormes. Se cierra el 4º centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús y lo ha hecho con la visita institucional del presidente de la Junta. Alfonso Fernández Mañueco ha destacado en el libro de honor de la villa el enorme atractivo que supone para Alba su vinculación con la Santa, además de sus tesoros patrimoniales, culturales y gastronómicos. Un día importante que subraya esa visita institucional, y es que entre las muchas efemérides teresianas, la de hoy, 25 de enero, se vive de manera especial en la villa. Paco Gómez. Hace 452 años, tal día como hoy, Santa Teresa de Jesús fundaba el convento de la Anunciación en Alba de Tormes. Hoy es el día elegido para la clausura de este centenario que ha movilizado una importantísima actividad cultural en los últimos meses en esta localidad salmantina. Hoy con la visita del presidente de la Junta de Castilla y León para su clausura en una exposición Mujer Santa y Doctora que han visitado más de 100.000 personas y que ha reunido durante 10 meses a algunos de los principales nombres del mundo artístico de su época, una muestra única que el presidente ha recorrido con toda minuciosidad. Y ahora es la exposición Teresa de Jesús, Mujer Santa Doctora, está en el mejor momento, más de 200 piezas artísticas, y la satisfacción es grande por la respuesta de los visitantes, que ha sido muy buena, las cifras ahí están. Han robado una talla de San Antonio en la parroquia de San Juan de Rabanera, en Soria capital. Data del siglo XVII y es de autor desconocido, con un valor de entre 4.000 y 6.000 euros. Ocurrió hace días, un sábado por la tarde, cuando la iglesia estaba abierta para el culto y el turismo y había bastante gente en el templo.
La talla estaba en una hornacina de piedra justo en la entrada, a la derecha. Él estuvo por la mañana por allí por la iglesia, dejó abierto por la concurrencia de personas que había en la iglesia y fue por la tarde y la habían sustraído. Son piezas que las puedes esconder fácilmente. Vas con un carrillo de la compra, la metes y te la llevas y ahí no se ha enterado nadie. La dictadura de la felicidad cada vez tiene más haters. El cúmulo de mensajes motivacionales está haciendo que cada vez sean más personas las que se resistan a ser felices, al menos bajo estas premisas. Vivimos rodeados de mensajes que nos empujan a la felicidad. Lo de Mr. Wonderful, lo de todo happy happy, pues es una idea que nos han vendido porque es una especie de dictadura, ¿no?, de la felicidad, de la happycracia. Esta dictadura crea una corriente de publicaciones a las que muchos se aferran como ayuda psicológica. Siempre habrá clientes adictos al libro de autoayuda. Pero algunos aseguran que no estamos preparados para ser felices. Nuestro cerebro no está diseñado para la felicidad, está diseñado para la supervivencia y para la perpetuación de la especie. O quien cree que estas publicaciones son perjudiciales a la larga. Pues que va a aumentar el número de suicidios, porque como no lo somos va a haber mucha gente frustrada. Para combatirlo, muchos apuestan por una corriente totalmente opuesta. El efecto péndulo, hay los libros de autoayuda, que todo es bonito y tal, y ese efecto que nos acerque un poco a la realidad de las cosas también. Porque aseguran, la happycracia puede ser una auténtica trampa. De estar tapando, ¿no?, tapando lo que no te está haciendo feliz, simplemente con frases bonitas o lecturas bonitas. Una trampa en la que seguiremos cayendo en busca de la felicidad. Hasta el 24 de febrero se puede ver en el Museo del Bierzo de Ponferrada Huella y Sombra, una exposición fotográfica de Jacobo Macías. En ella nos ofrecen un recorrido por algunos de los enclaves mineros más importantes del Bierzo. También nos invitan a reflexionar sobre la soledad y el abandono del patrimonio minero e industrial. La serie, compuesta por 20 instantáneas, captadas entre los años 2013 y 2021, se centran en zonas de Bembibre, Torre, Tremor y Santa Cruz del Sil. Y antes de despedirnos, volvemos al escenario de la que ha sido la noticia del día, la provincia de Burgos. En Miranda de Ebro ha sido detenido el presunto culpable de enviar las cartas explosivas, entre otros, al presidente del Gobierno. La última vez que hemos conectado contigo, Eneca Moreno se encontraba todavía en el interior de su vivienda, no sabemos si ha salido ya. Cuéntanos, última hora. Pues no ha salido, continúa en el interior de su domicilio, que está siendo registrado desde primera hora de la mañana, por lo que suponemos que está siendo un registro bien exhaustivo por parte de los investigadores. La zona, como veis, sigue acordonada y con una importante presencia policial. Está previsto que este arrestado pase a disposición judicial en la Audiencia Nacional en la jornada del viernes. Muchas gracias, Eneca. Seguirán puntualmente informados a partir de las 8:30. Nosotros nos vamos, se quedan ahora con los deportes, con Fernando Escudero y luego con el tiempo. Pasen una feliz tarde. Adiós.